Buenas noches, abogado. Mi nombre es Meris Yamilet Vargas. Pues bien, yo quería hablarle un poco sobre el procedimiento expedito de los delitos de fragancia. Pues bien, en el artículo 58, numeral 7, nos habla un poco de esto y mi forma de interpretarlo es la siguiente. Por ejemplo, si un imputado es encontrado, justamente como dice la palabra en fragancia, o sea, en el hecho, cometiendo el delito en ese momento, él puede pedir un procedimiento abreviado. Eso significa que durante el proceso el Ministerio Público puede conceder este proceso. Entonces, ¿qué significa? Que el imputado puede decir, ok, sí, yo cometí asesinato, soy culpable de estos cargos que se me acusan, entonces yo pido el procedimiento abreviado y con esto, ¿qué obtiene el imputado? Entonces él obtiene que se le reduzca hasta una cuarta parte de la pena. Pues bien, abogado, en el artículo 175 del Código Procesal Penal también nos habla de la aprehensión de las personas. Bueno, la Policía Nacional puede apreender a cualquier persona sin una orden judicial y no se enumera los casos en que esto sucede. Por ejemplo, nos dice que mientras es, pues bien, nos dice que en el inciso A o en el ítem A nos dice que cuando es sorprendida, como lo comentaba antes, cometiendo el delito o al momento de ir a cometer el delito, o también que sea sorprendida inmediatamente después de cometer el delito. También cualquier persona puede detener en los casos anteriores y poner, o sea, por ejemplo, si estas personas están siendo perseguidas por la policía, entonces cualquier persona puede detenerlo y presentarlo a las autoridades, perdón. ¿En qué casos aplica eso? Por ejemplo, si hay una persona sospechosa o lo miran que está siendo perseguida o que tiene indicios de que pudo de que haya cometido un delito o que, o sea, se inician averiguaciones o tal vez lo miran que está portando algún objeto, algún arma, que les indiquen pues que la persona viene de cometer un delito, perfectamente puede ser detenida. Claro, que una persona sea detenida, se entiende que no necesariamente tiene que ser culpable. Entonces estas personas pueden ser puestas en libertad siempre y cuando ya se hayan recibido toda la información necesaria y se haya hecho la investigación y que pueda constar que no existen pues ningún vínculo con el delito que se le acuse en ese momento. Ahora, leía también que la Policía Nacional puede aprender nuevamente a un imputado. Por ejemplo, si este es trasladado de un lugar a otro y en ese traslado este se diera la fuga, entonces la policía nuevamente puede aprenderlo, porque porque eso se tomaría más como un indicio de que si es culpable, entonces por eso necesita darse a la fuga, ¿verdad? Claro, este también tiene un tiempo. Por ejemplo, dentro de las 6 horas siguientes al momento de la aprehensión y que las autoridades ya hayan practicado, que le hayan hecho entrega en persona, o que lo hayan visto en persona infraganti, pues entonces esto ya pasará al Ministerio Público y será entregado inmediato el hecho, ¿verdad?, que este imputado cometió al Ministerio Público o al juez competente. Bueno, después del término, comentaba que existe un tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, al momento de encontrar el infragante existe un término de 24 horas para corroborar todo de lo que se le está acusando, ¿verdad? O 48 horas si se extiende. Esto tengo entendido que es debido a la gravedad del delito del que se le está acusando, y hasta 72 horas, claro, eso si el Ministerio Público lo pide. Leía también
que más o menos en el 2014 hubo un decreto por el Congreso Nacional que no solamente que también la policía militar podía hacer una detención. ¿Qué pasa? Que creo que hubieron varios casos que sí, perfectamente bajo ese decreto la policía militar hicieron arrestos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, si yo hubiera ejercido en ese momento, perfectamente podía decir o pedir la libertad de mi cliente porque no fue detenido en unas circunstancias que dicta el Código Procesal Penal, porque cabe mencionar que esta solamente fue un decreto y fue un decreto del Congreso, ¿verdad? Pero no se estipuló ni se cambió en el Código Procesal Penal. Entonces, basándose en el Código Procesal Penal como debe de ser, como tal, solamente dice que la Policía Nacional puede hacer detención de una persona que encuentre fragante en un hecho. En el artículo 281 pues nos habla de las funciones que tiene la Policía Nacional, la Dirección de Policía Nacional de Preventiva. Pues básicamente lo que la policía hace es entregar de una manera muy rápida o debe de entregar de una manera muy rápida los resultados de las investigaciones que se hacen, ¿verdad? Y eso debe de ser entregado a la Policía Nacional de Investigación, a la DIC. En el artículo 440, numeral A, abogado, nos habla de la procedencia. Pues básicamente es lo que le mencionaba en el artículo, bueno, al inicio de este video, que el Ministerio Público podrá solicitar la aplicación de este procedimiento siempre y cuando las personas sean encontradas flagrantes, o sea, cometiendo el delito, o que lo encuentren en el intento de cometerlo, que esa persona vaya a cometerlo, o inmediatamente después de cometer el delito, ¿verdad? O cuando se encuentran en posesión de objetos que constituían que esta persona efectivamente viene de cometer un delito. Claro, el Código Procesal Penal también menciona que existen tres excepciones para que el Ministerio Público no dé un procedimiento abreviado a un imputado. Por ejemplo, cuando se trata de delitos de investigación que son complicados, que son largos, o que esta persona sea inculpado no en uno, sino en que el delito sea múltiple, o que el cumplimiento requiera un cumplimiento y que sea por el exterior. Entonces esto ya no sería un procedimiento abreviado, sino que llevaría otra serie de cosas que no permitirían este procedimiento, bueno, en este caso. Siguiendo con el video, también está el trámite inicial. Bueno, básicamente cuando el imputado es detenido, o sospechoso, podríamos llamarlo, es detenido, inmediatamente se le tienen que leer los derechos, esto con toda claridad, ¿verdad? También debe de ser trasladado inmediatamente a las autoridades, y junto con él las pruebas que en este momento las autoridades por quien ha sido detenido tengan o que lo encuentren. Pues puede ser un arma o X cosa que lo ayudó a cometer el delito por el cual se le está acusando. Entonces estas pruebas son presentadas en un juicio oral ante el Ministerio Público, y es el Ministerio Público quien decide si existe mérito, ¿verdad?, para que se le aplique un procedimiento abreviado al imputado. Pues bueno, en el artículo 440, numeral C, le habla del nombramiento de la defensa técnica del sospechoso. Ok, la defensa, el fiscal
nombrará la defensa, ¿verdad? Del sospechoso, y en caso de que exista una negativa de este, o en caso de que el representante legal del imputado no se presente en un término de 2 horas, no comparezca ante la audiencia, entonces el imputado se le nombrará un defensor público al imputado, y el fiscal le leerá sobre los hechos que en ese momento tiene el imputado, ¿verdad? Entonces, y las pruebas que tienen para tenerlo en ese momento, o porque es sospechoso, las pruebas que lo mantienen bajo la mira de ser sospechoso. Entonces, y se le dará un término, bueno, de tiempo para que la defensa se prepare, ¿verdad? Para que escuche el caso, las pruebas que tienen, y de esta manera, de una mejor manera o de una manera más efectiva, poder defender al sospechoso. En el artículo 440, numeral de abogado, nos habla de la solicitud de audiencia ante el juez de letras. Pues bien, cuando el fiscal considera pertinente la aplicación del juicio expedito, pues se solicitará una audiencia, y en esta misma se aplicarán las medidas cautelares, y esta audiencia tiene que ser en el término de 24 horas después de la detención del sospechoso. Y el juez debe en esa audiencia, resolver, después de escuchar las partes, resolver oralmente, y también dependiendo, pues dictará lo que es el procedimiento en fragancia. Por supuesto, el Ministerio Público también puede presentar una interposición, y esta la va a presentar ante la Corte de Apelaciones. Claro, y la Corte de Apelaciones resolverá también dentro de las 24 horas, y cuando la Corte de Apelaciones resuelve, ya no, cuando ya hay una resolución de la Corte de Apelaciones, ya es irrecurrible, ¿verdad? Ya no se puede hacer más. Y dentro de la misma resolución se señala el día y la hora de la celebración de la audiencia de preparación, y esta audiencia de preparación tiene que ser en un término de 48 horas. El fiscal debe considerar también la conveniencia de la imposición de la prisión preventiva o cualquier otra medida cautelar, ¿verdad? Estas, por supuesto, no deben de sobrepasar los 30 días hábiles, y debe de ser dictada por el juzgado de letras respectivo, pues, el juzgado de letras respectivo. Existe también lo que es la audiencia de preparación. En esta audiencia, en esta audiencia de juicio expedito, se da inicio a la audiencia y preparación y se da la preparación. Eso significa que ambas partes tienen su espacio para presentar las pruebas, ya sea para desvirtuar o para acreditar lo que en ese juicio se está llevando a cabo. Por supuesto, también en este juicio es donde se presentan las recusaciones, excepciones, nulidades o cualquier otro proceso o cualquier alternativa del proceso penal. Y esta debe de ser resuelta por el juzgado de letras, ¿verdad? Y claro, también tiene un término de caducidad. Esta audiencia debe de ser dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de presentación de las presentaciones efectuadas por las partes. Y también se debe señalar el día y la hora para la celebración de la audiencia de juicio, que esa también no debe de ser mayor
de un plazo de 5 días.